no disolución, no desagregación, no sectarismo, no degradación personal, cuando debemos en este momento histórico fundirnos con la población y desatar las multitudes, porque solo las multitudes son capaces de cambiar a Colombia. Yo no voy a hablar de elecciones, no me corresponde, ya ustedes verán en los próximos minutos su estrategia. Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Así que yo quiero este movimiento al lado de una difícil tarea. Nadie dijo que es fácil, pero es la unidad popular de Colombia para vencer. Fuertes, directas y sinceras, las palabras de Gustavo Petro que acabamos de escuchar se realizaron o fueron parte de ese discurso que dio Gustavo Petro en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana celebrada en la ciudad de Bogotá. Primero que todo, darles las gracias por estar una vez más aquí en Colombia con C. Segundo, desearles que estén pasando un feliz domingo, que tengan un excelente fin de semana. En Colombia sabemos que están de puente, entonces pues desearles que tengan un feliz puente. El resto del país, el resto del mundo, pues muchos estamos en verano, seguimos disfrutando de estas altas temperaturas, de estos días veraniegos, y dar las gracias entonces a los que nos vean desde cualquier parte del mundo. Como lo digo, palabras que se escucharon en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Y siempre comenzamos el video diciendo que hoy, por ejemplo, se cumplen 742 días, hoy 18 de agosto del 2024. Y esos números que siempre comenzamos acá los videos con ese dato, pues siempre nos dan 742 días de ese sueño que logramos, 742 días del gobierno del cambio perteneciente al pueblo colombiano. Eso fue lo que votamos. Eso nos connota en un principio ese número, ¿no? Pero también nos dice que nos queda un día menos. Un día menos, un día menos. Cada día el tiempo pasa volando, ya van 2 años de este gobierno y nos queda cada día un día menos. Entonces la reflexión que queremos hacer hoy, que venimos haciendo y venimos mirando a ver cómo es que nos organizamos allá en Colombia, fuera de Colombia, en fin, en miras de ese 2026. Como lo digo entonces, el video de hoy va dedicado a esos resúmenes que nosotros hacemos de las intervenciones de Gustavo Petro, que siempre son maravillosas, siempre son intervenciones que yo las llamo alocuciones. Y esta vez, pues, como lo dije y ya lo repito, estuvo en la Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Es que no es un juego el 2026, es una responsabilidad muy, muy grande. Y la tiene tanto la Colombia Humana, los progresistas, todos esos movimientos progresistas, verdaderamente progresistas, que quieren una Colombia diferente. Es el momento de unirnos. Se habla incluso del ejemplo francés, que viene bien tenerlo en cuenta en estos momentos. Un día menos para organizarnos, un día menos que nos queda. Ojo con eso. Entonces la Colombia Humana es parte de ese pacto histórico. Es tal vez la fuerza de ese pacto más grande, con más votantes, llamémoslo así. Ese proyecto que han querido dividir, y lo vemos a diario, desde la oposición. Pero ojo, no solo desde la oposición, dentro del mismo proyecto político hemos visto cómo muchas veces los egos triunfan, los egos priman más que el verdadero sentimiento popular, la verdadera representación popular, algo que siempre criticamos en la conformación de esas listas. Nos vamos entonces a donde Carolina Corcho, que hablaba que era necesaria esa reforma a la justicia para poder hacer esas listas abiertas y listas cerradas. Si no, el proyecto de listas cerradas no era viable según la opinión de Carolina Corcho. Hablamos siempre y se ha criticado y que tenemos que aprender de los errores que se han cometido, y uno de esos errores ha sido la conformación de esas listas, donde mucha representación popular quedó afuera. Eso no lo podemos negar y eso lo hemos criticado.
Decimos entonces la Colombia Humana, ese proyecto que quieren dividir y que muchas veces se divide dentro del mismo proyecto. Así que de miedo nada, palabras también de Gustavo Petro, pero sí una estrategia comunicacional operativa donde se escuche a la gente dando esa configuración de las listas al pueblo, que sea el pueblo el que configure esas listas, que esa conformación sea un proceso claro, sin egos, sin peleas también entre los integrantes del mismo proyecto, ¿no? Y mientras tanto también hay que pellizcarse contra todos esos ataques sistemáticos que estamos viendo. Ataques que en un momento nos distraemos respondiendo a eso. Y repetimos, pasan y pasan los días. Es el momento de organizarnos. Entonces, lo que traigo en este video es, nos basamos y cogemos de referencia esas palabras de Gustavo Petro en esa Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Lo primero que vamos a traer es el contexto de lo que ha sido la Colombia Humana, los ataques que ha tenido, las cruzadas que han tenido. Y hace referencia también a que de estas palabras que ha dicho, lo iban a estar analizando abogados y abogados y abogados, cientos de abogados de la extrema derecha para caerle, para denunciarlo ante esas cortes que están llenas de gente de esos partidos. Se tiene el gobierno, pero no se tiene el Estado. Ese es un punto clave de lo que dijo Gustavo Petro. Entonces, no hablo más. Primero que todo, contexto. La Colombia Humana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de la Colombia Humana? Hay que comenzar diciendo que mis palabras van a ser examinadas una a una por miles de abogados de la extrema derecha listos a demandarme por expresarme en esta asamblea. Santos lo hizo con su partido, el partido de la U, y ni hablemos de Uribe. Pero para nosotros las reglas son diferentes. Hay unas reglas para unos, hay otras reglas para otros. Y entonces se trata que no se exprese el pensamiento político del presidente de la República. Pero yo lo voy a expresar, a pesar de esa amenaza. Amenazas a las que estamos acostumbrados, porque ni más ni menos quienes hoy critican los déficits democráticos de otros países no se miran el ombligo. Este movimiento fue la segunda fuerza electoral en el año 2018. Y nunca le dieron la personería jurídica en 4 años. Nos mantuvieron ilegales a la fuerza. Nos cerraron la democracia. La Constitución ahí sí no funcionó. Un Consejo Nacional Electoral impidió que este movimiento, que era la segunda fuerza política y demostró después ser la primera, no tenía opción legal de vivir en el país. ¡Qué mensaje tan terrible! Porque ni más ni menos le estaban diciendo a las juventudes, al campesinado, a la gente obrera, a las mujeres, que no era posible hacer transformaciones pacíficas y legales en Colombia. Porque nosotros, acudiendo a los principios básicos de la Constitución del 91, nos asociamos políticamente para cambiar a Colombia. Ese fue el objetivo de esa asociación de hombres y mujeres libres en todo el país, pero se nos impidió hacerlo desde las alturas del poder. Al contrario, una vez entramos en la campaña electoral del 2022, desde diciembre del 2021,
fuimos interceptados en nuestras comunicaciones por instituciones del Estado, haciendo un Watergate incomparablemente mayor del que hizo Nixon contra el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y no hay una sola investigación al respecto. Meses enteros hackeando las comunicaciones y la página de Colombia Humana que el compañero aquí representa. Y aquí la importancia de la tecnología, que parece a veces olvidamos. La comunicación es el poder. Y precisamente por intentarnos comunicar, tratando de construir en cada rincón de Colombia la fuerza popular que fuese capaz de ganar, no de participar simplemente. Entonces el gobierno de Duque interceptó las comunicaciones de Colombia Humana y se las entregó a una revista de la extrema derecha una semana antes de las elecciones, creyendo que nos podían destruir de esa manera. Horas y horas durante meses enteros de interceptación, y ni siquiera la revista de extrema derecha fue capaz de sacar 5 segundos de mi voz proclamando o planificando algún improperio. Yo ni digo groserías, así que me salvé. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022 diciendo que la mafia dio dineros, que el Dylan no sé qué corp, que nos compramos un avión, que quién sabe dónde estará, que plata por aquí, que plata por allá. Una y otra vez durante 2 años la prensa repitiéndole a los colombianos como Goebbels, prensa goebbelsiana, tratando de insinuar que nuestro triunfo no es legítimo. Se les olvida que tuvieron todas nuestras conversaciones durante casi un año en su poder, el poder de nuestros rivales políticos, y que hasta las publicaron en la revista de la extrema derecha. Porque ahí no aparece nada de esas acusaciones de que nos hacen ahora. Simplemente porque son mentiras, calumnia para intentar derribar el gobierno. Porque la postura en la situación política que estamos viviendo no ha sido la de la alternancia política, que nosotros mismos respetamos una y otra vez. Nosotros no nos pusimos a tumbar a Uribe. Lo criticamos y hicimos la oposición, sí, y no con las calumnias, sino con las pruebas de cómo se había construido en el siglo XXI una gobernanza paramilitar en Colombia que estaba ocasionando un genocidio. Hoy no nos pueden decir que mentimos. En cambio, nosotros sí podemos decirles todos los días cómo mienten. No más la revista misma de la extrema derecha, la misma de siempre, o de siempre no, de los últimos tiempos, acaba de inventarse en boca del comandante de las fuerzas militares de Colombia palabras que nunca dijo: que íbamos a bombardear los campamentos del ELN en el Chocó. ¿Y por qué lo hace? Perfidia. Porque saben que hay una situación delicada, muy delicada en el proceso de paz, y le meten candela para que se acabe la posibilidad de la paz. Es decir, para que nuestras juventudes en unos y en otros lados, y muchas veces civiles que no están en ningún lado, mueran. Para que siga la historia sanguinaria de Colombia que hemos tenido por décadas y por generaciones, y no cambie Colombia. Perfidia.
Perversidad que nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos ahora. Una responsabilidad inmensa que a veces me da la impresión no somos conscientes de ella. Yo estuve en Francia hablando con Mélenchon del Frente Popular francés. Ahora, recientemente, hay que comenzar diciendo que así por generosidad que tenemos ahora, la impresión no somos conscientes de ella. Bueno, esa era la primera parte, el primer bloque que tengo en este contenido preparado para todos ustedes. La primera parte de las palabras de Gustavo Petro, ya de tanto seguir los discursos, las alocuciones, pues ya sabemos más o menos cómo Gustavo Petro plantea sus, no es que tenga un guión, no le va saliendo las palabras, pero obviamente tiene una estructura en sus discursos. Y la primera parte entonces, con el mayor respeto lo decimos, pensamos entonces que trataba era eso, ¿no? De poner en contexto lo que ha sido la Colombia humana, todos los ataques sistemáticos que ha tenido que soportar, en fin, eso como primera parte. Ahora, terminó diciendo de la responsabilidad de la Colombia humana, la responsabilidad que muchos parece no asumir. Parece no asumen, porque lo hemos visto. Y entonces acá este mensaje puede ser no solamente para las personas que militan en la Colombia humana, sino para todas las fuerzas progresistas, ¿no? El ejemplo claro, Francia, ese Frente Popular, prácticamente en una semana se unieron para derrocar a esa extrema derecha que está subiendo en toda Europa. Ese es un ejemplo que tenemos que tener, ¿no? También tenemos que tener ejemplo México. México como ejemplo también es bastante válido. Entonces la Colombia humana, y acá vienen los errores que ha cometido la Colombia humana, acá viene la crítica fuerte, acá viene lo que muchos pensamos y que ahora que lo ha dicho Gustavo Petro, pues se siente como un alivio, ¿no? Ojalá ese mensaje, y ojalá entre comillas, porque esta vez no es de ojalá, no, ese mensaje tiene que llegar a la conformación de esas listas, a la organización en miras del 2026. Gustavo Petro ya no va a estar. Ahí nos deja el chicharroncito, entre comillas. Él se quiere ir a escribir libros, seguramente a ser uno de los líderes mundiales, tal vez el más grande líder mundial entre la lucha contra el cambio climático. No lo volvió a repetir, Gustavo Petro no va a estar. Ya es responsabilidad nuestra, tanto de ellos como partidos políticos, sea el uno, sea el otro, como fuerzas progresistas, y nosotros, como seguidores, como aliados de ese sueño de transformación, más que reformar, transformar a nuestro amado, añorado, extrañado país. Entonces, la segunda parte es muy importante. No vamos a tocar más temas, y obviamente traemos las ñapitas, pero hoy nos centramos en esto, en que queda un día menos para ese 2026 y que estamos, como dicen en Santander, joches, mano, joches estamos. Escuchemos la segunda parte. Los movimientos progresistas cuando se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar a sí mismos. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Son dos proyectos diferentes, el de la injusticia y el de la justicia social.
¿Quién ganará? Eso no es dentro de 2 años que se está dirimiendo es ahora. Es ahora. Por eso hay una procuradora que se vuelve policía política contra los ministros, tratando de que los ministros no hagan las reformas que el pueblo colombiano votó, que es un mandato y es una orden popular. Por eso nos tumban los decretos. Por eso las facultades constitucionales del presidente en materia de servicios públicos o en materia, como dice explícitamente la Constitución, de ordenar las relaciones exteriores de Colombia, lo tumban. Facultades constitucionales del presidente que no se la aplicaron a Duque, ni a Uribe, ni a Santos, pero sí las vuelven reales contra el único presidente progresista en este siglo. Nos quieren detener porque quieren devolver al país a la masacre, a la desigualdad. Y entonces, ¿cuál es la posición de este movimiento político? La irresponsable, la de hacerle caso al neoliberalismo y entonces volvernos como una carrera de caballos egolátrica, tratando a partir de la influencia entre unos militantes y otros en unas regiones del país, creerse la mentira de que así se construye el liderazgo político. Señores y señoras, yo soy una demostración del liderazgo político. Yo no usé partidos políticos. La izquierda realmente nunca me apoyó. El M-19 se disolvió hace tiempo. Yo estuve solo con el pueblo y con equipos que quedaron de la política. Pero nunca se nos olvidó algo que aprendimos de jóvenes en ese movimiento. Aquí no es para participar, aquí es para ganar. Lo dramático de la situación y la responsabilidad que tienen ustedes o la inmensa irresponsabilidad que pueden cometer por estar jugando a las figuritas que se miran al espejo a sí mismas diciendo: uy, qué bello soy, qué bella soy. Los proyectos políticos no son un objetivo, son un medio. Son solo un instrumento. El objetivo es el poder para el pueblo y el cambio de la historia y de la transformación social. A veces se nos olvida y entonces volvemos la organización el objetivo. Y nos emborrachamos y perdemos a partir de las nostalgias las ideas centrales de para qué hacemos política. Hoy las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral o no sé qué en el Congreso, no sé dónde. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los ancianos y las ancianas a las cuales pretendería la extrema derecha quitarle el pequeño bocado de comida que nosotros hemos logrado entregarle? ¿Qué está haciendo esta fuerza política en relación a eso? Veámonos en qué usamos nuestra energía vital. Cuando uno es más viejo, no es tanta. ¿En qué estamos usando nuestra energía vital política? ¿En pelear entre nosotros? Qué cosa tan aburridora ver facciones que se tiran el tiempo de la historia. Se tiran el tiempo de la historia chiflando a una señora como Carmen Anachuri que conozco, una maestra de Cartagena, afro, reprimida y excluida. Y entonces, como no es de nuestro combo, fuera, fuera. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre?
haciendo cálculos para que el CNE, lleno de rivales políticos de este proyecto, quite resoluciones que no permiten que las juventudes se tomen la Colombia humana, que no permite que las mujeres se tomen. ¿Qué clase de vejestorios políticos es eso? Eso se llama vejestorios fósiles políticos. Si un movimiento no se llena de juventudes, si un movimiento no se llena de mujeres, no toma el poder. Y entonces, vuelvo a la historia de Francia. ¿Qué tal que Mélenchon y los dirigentes, la señora Hidalgo y otros del Partido Socialista francés, hubieran decidido irse cada cual por su lado? ¿Qué estaría pasando hoy en Francia y qué estaría pasando con la gente inmigrante, entre esos nuestros colombianos y colombianas que habitan Francia? Veamos la importancia de las decisiones. Colombia humana es un objetivo de transformación social, pero como fuerza política es simplemente un instrumento que tiene que superarse cada día más. Porque nosotros tenemos que ser multitudes si queremos las reformas. El tiempo perdido entre las facciones es un tiempo que se hubiera podido ganar organizando el campesinado, organizando a la tercera edad, organizando a las juventudes en los barrios. Hoy debería haber millones de personas en las calles de Colombia defendiendo el proyecto de la democracia y el proyecto de la transformación social. Esa es la responsabilidad de Colombia Humana. Que no hemos llegado a los puestos del gobierno. Difícil que es eso. Pero es que el objetivo de un movimiento político no mira respecto al gobierno solamente. Mira respecto a la sociedad siempre. Si se pierde el vínculo con el pueblo, no somos nada. Podemos llenar este recinto y no somos nada. Si el presidente de la República pierde su vínculo personal, lleno de afecto y amor del pueblo colombiano, desaparece, es una hoja, una brizna, se lo lleva el primer disparo desde un edificio. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Organizar el pueblo. Aquí hay personas, y no quiero hablar de las elecciones porque no es mi competencia, ya hablarán ustedes, pero hay personas que por ambición, es que yo quiero ser senador, es que yo quiero, lógico, legítima, pero lo que no es legítimo es el método. Si yo quiero ser senador, tengo que ser un dirigente popular, punto. Y lo popular está fuera. Lo popular está fuera de este recinto. No es entre nosotros que nos volvemos líderes. Esa es una visión aparatista, tonta de la política, que lo que produce es conflicto interpersonal en una organización que debería estar volcada hacia la sociedad colombiana toda. Yo creo que no habrán congresistas o presidentes o alcaldes, cuando sea, que salgan elegidos si no es porque han desarrollado un trabajo de organización popular fuera de la organización. Lo demás es carreta, mijo. ¿Cuántas veces no he visto amigos que se lanzaban al consejo una y otra y otra y otra y otra vez y sacaban 100 votos? Ni el voto de la mamá.
Eso sí, una pelea ahí de codazo limpio para quedar en la lista. Las listas las tiene que hacer el pueblo. Dejen de pelear. El pueblo va a elegir lo que ve como dirigentes visibles y no clandestinos por ahí, encerrados en el muñequeo de lo que yo llamo las intrigas palaciegas dentro de una organización. ¿Vamos a seguir el camino francés o vamos a seguir el camino colombiano del suicidio político? Las normas de Colombia, que no son las de Francia, las de Colombia, dicen que no se puede organizar una coalición de partidos como la que hicimos en el año 2022. Porque dejamos de ser minoría. Mire esa buena noticia, porque nosotros somos la fuerza política más importante de Colombia hoy. Somos la primera fuerza. Es casi que tendría que decirles que el pacto histórico hoy es la única fuerza que puede vertebrar políticamente la sociedad colombiana, porque las demás están extinguidas. No me gusta que se extingan. Yo sí quisiera un partido liberal, recordando las banderas de la Revolución en Marcha. Y yo sí quisiera un partido conservador, leyendo de nuevo la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, que dice lo que nosotros decimos, en vez de lo que está ocurriendo. Y claro que me gustaría un partido verde que entienda que verde es ambientalista y no está al servicio del hollín y del carbón. Pero nosotros tenemos una enorme responsabilidad histórica. Si fallamos, la historia nos lo va a cobrar a nosotros por décadas. Si ellos regresan al poder, van a bañar a Colombia de sangre. Ellos. Ya lo sabemos, sabemos cómo actúan en las regiones, sabemos con quiénes se mueven, sabemos qué armas usan, lo denunciamos una y otra vez. No tienen otra forma de control sobre el pueblo que no sea el miedo y el terror, porque están llenos de mafia y de narcotráfico. Y les gusta el sabor de la sangre. Creen que un buen gobierno es el que más jóvenes mata. Creen que la seguridad se mide por número de muertos. Plomo es lo que hay, decía algún ciudadano. No saben, no entienden este proyecto político en donde nosotros medimos es por vidas, medimos es por justicia social, medimos es por democracia. Si hoy las esperanzas aún del pueblo colombiano, a pesar de la diaria política de destrucción sobre el gobierno nacional ejercido desde las comunicaciones tradicionales de este país, en propiedad de los hombres más ricos de Colombia, no han podido quitarnos la base electoral que tenemos. Las encuestas que se hacen de verdad, porque hacen las falsas, dicen que seguimos teniendo el 51%. Dicen que el partido mayoritario es el pacto histórico y que el segundo está 5 veces más abajo que el pacto. Y entonces nosotros vamos a desechar eso. ¿Tiramos eso a la caneca de la basura? Tendríamos que ser muy tontos políticamente. Mejor dicho, tendríamos que ser suicidas para no entender que las posibilidades de volver a ganar están planteadas sobre la mesa. ¿Cómo se puede degradar un partido político? ¿Cómo ante nosotros pueden surgir bandidos? Bandidos como Olmedo López, que sin duda han hecho un daño grande. Eso no lo vamos a negar.
A pesar de que el dinero se esté recuperando, que una parte del dinero se esté recuperando, en fin, estaremos pendientes de la audiencia el 31 de este mes. Eso no es el tema ahora, Olmedo, pero sí la figura que representa los bandidos que se pueden colar. Porque la responsabilidad que ellos tienen es muy grande por una mala jugada, por un ego de ellos que están allá. Todo esto se puede venir al traste. Todo se puede venir al traste. Muy bobos, llamémoslo así por no decir otro calificativo, seríamos si no aprendiéramos de todo lo que ha pasado. Y ojo, en esto también surgen las figuras de los infiltrados, de los manguitos. Esa palabra manguitos les queda pequeña. Esos que se burlaron de sus electores, se burlaron de todos. Porque no vamos a negar que cuando Catherine Miranda dijo yo apoyo a Gustavo Petro y tal, nos entusiasmamos. Y vean ese caso de Catherine Miranda. ¿Cómo posaba con María José, con David Racero, ese convito progresista de la Cámara de Representantes? Y vean en lo que terminó Catherine Miranda. Sin hablar de HPJP, que ese es otro bandidote. De eso tenemos que aprender. Y por eso dije también al principio, antes de escuchar las palabras de Gustavo Petro, ese mensaje no solamente va para la Colombia humana, ese mensaje va para las fuerzas progresistas. En una parte del discurso dice Gustavo Petro de esas palabras, que no sería una locución porque esto va dirigido a nosotros, no va dirigido a todo el país, sino a los que compartimos ese sueño de transformar a Colombia. En una parte de esa intervención habla Gustavo Petro que la oligarquía le grita fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro. Pero lo más triste es que entre los mismos progresistas también le gritan fuera Petro. Y yo siempre he escuchado, sin estar metido de lleno en actividades de partidos de izquierda, he escuchado aquí y lo he escuchado en Colombia. Esa desorganización, esa división, esos egos siempre terminan ocasionando una debacle política y termina con los sueños de muchos, que no nos los van a quitar. Pero sí una mala jugada puede acabar con todo esto. Y por eso entiendo las palabras que puse al principio de Gustavo Petro cuando dice, si esto va a continuar así, si aquí reinan y priman los egos, yo me retiro de este movimiento. Ahí está, más claro, el agua, como dice. ¿Será que ese mensaje entonces les sirve a ellos, nos sirve a nosotros, pero el ejemplo tiene que venir de allá? ¿O queda en uno de los maravillosos discursos de Gustavo Petro, pero las cosas siguen igual? Ahí también hay que demostrar un cambio. Y ellos tienen una muy grande responsabilidad, que queda plasmada en las conclusiones que ha sacado el primer día. La reunión de esta convocatoria, esta asambleas, es 17 y 18 de agosto, que contará con unos 2.000 delegados de todo el país. Acá estamos basándonos en RTBC Noticias. Este fin de semana, el Agora de Corferio será el escenario de esa Asamblea Nacional del Partido Colombia Humana. La asamblea tiene como objetivo principal definir la estrategia y la exposición del partido de cara a las elecciones de 2026. Eso quedó absolutamente claro. En ese contexto, uno de los temas centrales será la potencial formación de un partido unitario dentro del pacto histórico, aunque algunas agrupaciones miembros han expresado reservas al respecto. En una reunión preliminar celebrada el pasado 8 de agosto, el directivo de Colombia Humana, Eduardo Noriega, la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro discutieron los lineamientos para la asamblea, subrayando la importancia de unificar esfuerzos y consolidar la visión política para los próximos comicios. En eso supimos también que la senadora Gloria Flores, que estuvo muy activa a mí me encanta Gloria, y es santanderiana, me encanta Gloria Flores, la verdad. Entonces ella publica que la Colombia Humana en su segunda Asamblea Nacional Ordinaria aprobó el tránsito hacia la unidad del progresismo
con total respaldo y unanimidad. Avanzamos con el primer paso hacia el Partido Unitario para seguir enarbolando y cumpliendo el mandato del cambio. Vamos que vamos, es lo que tenemos que decir, ¿no? Estamos joches y esto tiene que ser una realidad. Entonces, primer punto importante de ese tema es que se haya aprobado, era lo mínimo, el tránsito hacia esa unidad del progresismo con total respaldo y unanimidad. En esto también tenemos que hablar del senador Iván Cepeda, que ha posteado algo referente a eso. Y vea lo que dice el senador Iván Cepeda. Algunos me catalogan como parte del ala radical del pacto histórico. Cuentos. Lo que pasa en realidad es que asumo siempre posiciones que responden a profundas convicciones éticas y políticas. El problema radica en otro asunto. Mis adversarios, que han utilizado toda clase de métodos para silenciarme, no lo lograron. Tampoco pongo en venta mis convicciones. Acá le preguntan, ¿entonces ser del ala radical del pacto histórico es malo? Le contesta Iván Cepeda. El pacto histórico es un proyecto democrático de transformación de la sociedad colombiana que quieren dividir a toda costa. Vea, el senador, es muy raro que el senador Iván Cepeda responda. Entonces, catalogar al senador como a la parte del ala radical, no. Lo que sí sabemos, y no hemos investigado mucho, pero sabemos también cómo ha sido la vida del senador Iván Cepeda. Alguna vez le escuché un post de Gonzalo Guillén que decía que aquí la persona con convicciones de izquierda era Iván Cepeda. No por eso estamos diciendo que él sea el ala radical, no. Lo que pasa es que él sí es un convencido de la paz, que están jugando con él y con todo esto, no con él, están jugando con esa mesa de negociación. A mí, en mi opinión, me parece que es así. Temas que se tienen que tratar con delicadeza, con responsabilidad, pero... Y no es culpa del senador Iván Cepeda. La culpa es de esos que terminan haciéndole el favor a esa extrema derecha. Algo que también es totalmente absurdo. En estas épocas, en un país que quiere ser que es la potencia mundial de la vida y que quiere un cambio hacia la paz total, esté ocurriendo esto. Temas delicados, de verdad, pero sí da mucha rabia. Da mucha rabia. Porque eso es otro de las cosas con las que se burlan de nuestro sueño de tener un país en paz. Y a esa gente no le gusta. Esa gente ya sabemos que es perdido seguir votando y votando tiempo diciendo lo mismo. Esa gente es un amante de la guerra. Ya lo sabemos. Actuemos, pensemos, organicémonos en miras de ese 2026. Porque en el lado oscuro ya sabemos, ya todos sabemos por dónde van los tiros, como dicen. Acá dice Roma Rosa. Entonces es oficial, el nuevo partido político avalado por la FLIP es Revista Semana de Gabriel Gilinski, con su candidata, la pedicurista innombrable. ¿Cuándo se destaparán Julito, Néstor Morales, Luis Carlos Darcy, etcétera? ¿Qué daño a la democracia y a la verdad? Y acá dice esta señora, la innombrable, el 28 de agosto empieza la innombrable en Semana por Colombia, la primera será Medellín. Recorreré más de 30 ciudades y regiones en los próximos meses para entender mejor sus desafíos y retos. Es oficial. Es oficial. Que se sigan haciendo esas pajas mentales con esa candidata. Que se sigan haciendo las pajas mentales ellos. Pero aquí lo que nos importa es nosotros, nuestro caudal político, que tenemos que hacerlo crecer. Contamos con los campesinos, contamos con esos territorios excluidos, contamos con la gente que quiere el cambio en diferentes partes de Colombia y fuera del país. Pero esta vez tenemos que contar con esos jóvenes que no votaron por miedo o por X o Y motivos. Esos jóvenes que quieren seguir estudiando, los necesitamos movilizándose. Obviamente, las mujeres, los adultos mayores, tenemos que hacer crecer ese caudal político a mínimo 15 millones y somos capaces. Y votando también en lo que llamamos el 55-86. Eso también no nos puede volver a pasar. Entonces acá es importante recordar estas palabras
de Jaime Garzón, hablando de la juventud. Pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. La experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. O nos unimos, o reaccionamos, o hacemos algo. Ustedes jóvenes, las comunidades, los que estamos fuera, que pronto estaremos en Colombia, si Dios lo quiere. Todos tenemos que reaccionar. Sabemos de lo que son capaces, sabemos las ansias de poder. Sabemos que van a recurrir a lo que sea, y por eso recurren a esa paja mental que es la candidatura de la innombrable. Déjenlos que lo hagan. Cierren por un momento los ojos. Imagínense a esta mujer posesionándose el 7 de agosto del 2026, colocándole la banda presidencial, Gustavo Petro teniendo que darle la mano. Imagínense ese momento y lo que de ahí en adelante vendría. Listo, abran los ojos. O los abrimos o los abrimos. El capitalismo se supera por sí mismo. Hoy todos saben en el Caribe que simplemente poniendo y permitiendo poner techos de paneles solares se acaba el oligopolio de la energía eléctrica en el Caribe. No nos estamos inventando que si hay comunidades energéticas en el Caribe, se acabó el cuento de las altas tarifas, no tenemos que decretarlo siquiera. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando las comunidades energéticas en el Caribe colombiano? ¿Dónde están? Es que de ahí no es que va a surgir los liderazgos. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités municipales campesinos de reforma agraria? ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités de la tercera edad listos a salir a las calles para defender su derecho a vivir en dignidad? Si no estamos en eso, no hablemos de victoria electoral. Yo los invito a hablar de victoria electoral, porque sigue siendo necesario. Así yo no sea el candidato, porque no lo seré. Quizás me vaya a escribir libros, será otra forma de combatir. Pero
el proyecto popular y democrático no debe devolverse. El objetivo es ganar. Como lo dijimos, el grupito de jovencitos y jovencitas, un 19 de abril de 1974, o en la Constituyente del 91, o en la Bogotá Humana, o en la Colombia Humana, y el triunfo del pacto histórico en las elecciones del 2022. Ganar es el objetivo. No tenemos que retroceder, no tenemos que atemorizarnos de qué. Si lo que tenemos son cosas que mostrar, podrían ser muchas, pero podemos mostrarlas ya. Aquí lo que se impone es la unidad, señoras y señores. Si se va a huir, como sucedió en las elecciones de Mitaca, si se van a ir cada grupito por su cuenta, eso se llama suicidio político y es una irresponsabilidad con el pueblo de Colombia. Después sacan 100 votos y ¿ya qué? Ah, sí, compañero, tenía razón, nos equivocamos. ¿Ya qué? Se perdió el momento de la historia. El momento de la historia no se puede perder. Esa egolatría no puede vencer sobre el momento de la historia. Y el momento de la historia es que debemos avanzar más. Que el campesinado de Boyacá, de Santander, de Antioquia, del Tolima, debe saber que su vida está pendiente de que nosotros podamos realizar el programa agrario para el campesinado de Colombia. Eso hay que decirlo, hay que ir hasta allá, vereda por vereda, hablar, porque por televisión no nos van a sacar. Sacan por la revista de siempre a los que creen se pueden usar para destruir el proyecto democrático. Hay una utilización de la comunicación con ese propósito. Ya verán las noticias que salen de aquí. Pero Colombia Humana tiene que ser el faro de la unidad democrática y progresista en Colombia. No puede ser la fuerza sectaria del suicidio. De suicidios estamos aburridos. El ejemplo de Petro en la política colombiana es unir al máximo para ganar. Y lo hicimos. ¿Por qué vamos a devolvernos en ese camino? Nos toca ir hacia adelante. Colombia Humana tiene que liderar la construcción de un partido político que hoy se llama el Pacto Histórico. Y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. A ver si es capaz. Pero estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura. No se pueden echar a la caneca de la basura. Yo vi al M-19 disolverse porque la egolatría nos ganó y se destruyó un proyecto político tan valioso en las décadas de los 70, 80 y 90, hasta que hizo la Constitución del 91. La egolatría destruyó un proyecto político que hizo la Constitución del 91. Vamos a repetir la historia entonces como si no la hubiéramos vivido. Oh, Colombia Humana se pone al frente de su responsabilidad histórica. Será tendencia, como quieran, pero hay que unir todas las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia para ganar. Para ganar. E incluso si las cosas salen bien en un proceso de democratización de la sociedad de Colombia, en un proceso donde la conciencia popular está creciendo, porque yo lo noto cuando voy a Belén de Bajirá o algún pueblo de esos, yo veo el amor del pueblo en la calle, lo veo las confusiones de otros sectores sociales del país, obvio,
Pero yo sí creo que hay que configurar un frente amplio desde ya. No solo un partido, es la coalición democrática que se vuelva mayoría. Y si nos tumban las reformas ahora, se vuelven a presentar y se hacen hasta que se aprueben. Es un objetivo. Nadie dijo que iba a ser fácil y nadie dijo que íbamos a ganar en un día. Es un proceso de lucha social. Y un proceso de lucha social es un proceso de acumulación organizativa, comunicacional. Estrategia comunicativa, comunicacional. Es muy importante esa estrategia para que todas las cosas positivas que se están logrando se sepan. La estrategia de los publicistas, la estrategia de comunicación. Por eso pedimos el programa, la alocución. Si no les gusta el programa, la alocución, creen otra forma, pero háganlo, por favor. Señor presidente, díganos la verdad. Retomando la columna de Lucero Martínez Casap que leímos hace unos meses. Díganos la verdad. Creen una forma, y por eso es que criticamos que lleguen personas al departamento de comunicación, personas que las hemos visto, no hablamos de su trabajo, pero personas que la hemos visto con Peñalosas, con Claudia López, con esa gente que le desean hasta la muerte a Gustavo Petro, con esa gente no es la comunicación. Así como Gustavo Petro habla, con esa autoridad que tiene, por supuesto, sí, también deberían tomarse las riendas de la comunicación. No lo sabemos si él lo hace y lo habla y lo dice. Así se debería hacer. Así también, con esa vehemencia, el equipo jurídico de presidencia debe frenar todos esos ataques. No se puede quedar en el discurso de que nos siguen tumbando, la procuradora nos tumba y la otra nos tumba, pero no pasa nada. Ahí también hay una gran autocrítica que se tiene que hacer el presidente, que se tiene que hacer el equipo de trabajo, que se tiene que hacer el equipo jurídico de presidencia. Responsabilidad en el proceso de comunicación tan importante y que tantas fallas ha presentado. Es así. No es cuestión de rajar y criticar. No, es así. Él mismo lo ha dicho. Son tan graves los errores de comunicación y de todo esto que incluso hacen vallas de Gustavo Petro en la zona más caliente del país. Pósters o no sé. Gustavo Petro de corbata. Qué gran error. Qué gran error. Y lo he visto. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Qué fácil es criticar desde aquí, ¿no? Sentados aquí con un calor ni el berraco. Pero fácil, ¿no? Dirán ustedes. Sí, puede que sí. Y por eso es que no nos vamos a quedar quietos. Y por eso nuestro afán de volver a Colombia. No a solucionar nada, sino a colocar el granito, pero allá. A tratar de hacer esa convocatoria de publicistas. Yo no me voy a quedar con las ganas. No me voy a quedar con las ganas y lo voy a hacer. Lo voy a hacer y ya tendremos noticias de eso. Pero tenemos que hacerlo. Y si algún publicista me está viendo, pongámonos de acuerdo todos. Esa carrera tan hermosa que estudiamos. Es momento de sacar adelante todas nuestras ideas, toda nuestra creatividad, que es mucha. A mí no me para de pasar ideas. Y por eso yo soy publicista. También comunicamos, ojo, nosotros como publicistas también comunicamos, es nuestra labor. Sean servicios, sea con el ánimo de venta.
es la comunicación. Una profesión que también quedó degradada porque el diseñador gráfico ahora es publicista, el arquitecto es publicista y el que maneja un software o un programa de Paint o Corel o Photoshop o alguna cuestión de estas es publicista. Eso también tenemos que verlo. Entonces, no dejemos morir la publicidad. Así como se recurre al publicista para hacer la campaña publicitaria que lleva a esa persona al gobierno, ¿por qué después se desecha? Ese mensaje sirvió, ¿no? Ese mensaje movió 11 millones de personas. Entonces, ¿qué pasó con el proceso de comunicación? Esa es la reflexión o la conclusión que yo muchas veces saco de todo esto, pero no es cuestión de bla, 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 bla. Es hacer. Y eso no nos vamos a quedar con las ganas. Bueno, entonces eso era lo que teníamos acá planeado y teníamos editado y teníamos arreglado no editado y arreglado cortando cosas, no, teníamos todo compuesto para mostrar las partes más importantes de esas palabras de Gustavo Petro en esa Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Dejamos ahí ese tema, pasamos a lo que son las ñapitas, el bonus track, el vendaje en nuestro contenido y obviamente el vendaje tiene que estar relacionado con esto, ¿no? Esa gobernanza paramilitar que está todavía en esas regiones y lo vemos manifestado en Antioquia. Esa gobernanza paramilitar en cabeza de su alcalde, Fico Gutiérrez, en cabeza de su gobernador Rendón. Y esa forma de gobernar a pupitrazo, a privatizar, que es un tema de los paisas. Sí, pero también es un tema de Colombia, ¿no? ¿O es que no podemos hablar de la privatización que buscan de UNE? En Medellín, 6 votos a favor. En primer debate de la Comisión Primera del Consejo le da vía libre a la venta de UNE. A pupitrazo, como están acostumbrados. Gustavo Petro de eso dice lo siguiente: diluir la propiedad pública. Y aquí traemos a Upegui. Upegui que publica este video, vimos imágenes de Fico llegando al consejo como amenaza, ¿no? Como señala a Upegui, al grande Aquí Noticias. Y esto publica Upegui en su cuenta de X. A ver, yo el primero que quiera privatizar el PM. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta argumentación en la cual se nos viene a decir aquí que lo público hay que privatizarlo todo? Esa tesis es irresponsable en este debate. Estos expertos le están faltando el respeto a la discusión en Medellín. Aquí no estamos discutiendo si vamos a privatizar el conglomerado público de la ciudad bajo tesis neoliberales. Eso no lo estamos discutiendo aquí. Estos expertos están perdidos, están desconectados de la discusión. Porque no es cierto. No es cierto que solo lo privado puede ser eficiente. Eso es mentira. Porque es que aquí se cae también esa tesis con la cual están hablando los expertos. Si los privados fueran mejores que los públicos, ¿por qué cuando le entregamos el control de UNE a un privado tenemos estos estados financieros desastrosos? El patrimonio como ha venido reduciéndose. Entonces no es cierto que los privados son mejores administrando, no. Y yo les recuerdo a todos, esto es una corporación pública. Nosotros como concejales estamos defendiendo los intereses públicos. La gobernanza paramilitar, que no les gusta que Gustavo Petro los defina así. Así es. Eso es lo que ellos quieren. Y eso es lo que quieren también en los países vecinos de la región. Eso es lo que quieren. Otra del vendaje, otra de las ñapas que tengo aquí, que más que ñapa es algo que tenemos que tomar con bastante atención, lo dice el gran Vicente Calvo. Dice, están estratégicamente buscando el colapso total del sistema de salud. Ojo, las jugadas que están haciendo. Ojo, antes de que la discusión de la reforma comience nuevamente. ¿Para qué? Para obligar al Estado a hacerse cargo de las deudas que ellos han adquirido y cuyo dinero han utilizado para otros fines. De esa forma, evitan la reforma, la transformación y continúan con lo mismo. Alerta, alerta con esto. Colapso total del sistema de salud es lo que está buscando esa gente. Esos que tienen como líder al Matarife y que tienen como candidata
Vaya. Ay, Dios. A la innombrable del Pasquín. Bueno, otro de los puntos que traigo aquí en este contenido es esto que me llama la atención y me llamó mucho la atención. Publicó Noticias Caracol que dice que tras un año de obtener el puntaje perfecto en las pruebas de estado, los estudiantes que lograron este resultado hacen un llamado al gobierno para brindar apoyos que le permitan acceder a la educación superior. ¿Qué ha pasado con ellos? Esta es la historia, eso lo publica ahora muy preocupados en el medio ese. Pero sí, hombre, un año, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? Pues el Ministerio de Educación se pone, aunque tarde, un año después, pero bueno, nunca es tarde, en estos casos hay cosas que sí son tarde. Porque seguramente va a quedar eso, pero no va a quedar la respuesta, ¿no? No va a quedar la respuesta que da y esperamos que sea la acción, obviamente, así va a ser. Daniel Rojas contesta, nos ponemos de inmediato en contacto con ellos y con ellas y hace rato, lo digo yo, eso hace rato deberían estar en un programa especial o algo. No solo vamos a garantizar que tengan acceso a la educación superior, sino que cuenten con las condiciones dignas para su permanencia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tarde! Que no es responsabilidad de Daniel. Es responsabilidad del Ministerio de Educación, claro. Que Daniel está recién llegado. Pero bueno que se pongan en contacto. Hágame el favor, Pantier, es tarde. Eso no puede ocurrir. Entonces queda eso, lo que decimos, ¿no? Queda lo que vieron allá en el momento del almuerzo, en los restaurantes, el noticiero ahí, todavía la gente tomándose el cuchuco. Cuchuquito, un cuchuquito. Y cuchuco, sopita de arroz. Y así, entonces queda la noticia, ¿no? Ese gobierno de tanta basura que hablan con la educación, tanto que hablan y los mejores puntajes ahí, a su deriva. ¿Qué hubo? Pantier es tarde y esperamos también una nota con ellos, a ver qué se va a hacer, cuáles son los planes y cuáles son los programas a que ellos deben tener acceso. Igual pasa con los deportistas, que por ahí vimos que hasta tuvieron que salir a publicar, a desmentir una noticia que habían publicado hablando de una de las medallas de estos Juegos Olímpicos. Así son. Pero eso es lo que queda. Y lo siguiente es algo de eso de lo que estamos hablando, ¿no? De que esa gente no puede volver jamás al poder. Esto fue una respuesta que le dio Gustavo Petro y con eso cerramos este video. Uribe dice que rifó un potrillo para dinamizar la vaca para las vías 4G en Antioquia. ¿Cuántos potrillos rifó para el acueducto de Urabá? ¿Cuántos potrillos rifó este miserable? Y es un reto, esto es un reto que le ponen al gobierno, ¿no? A ver, aquí nosotros, montado en su caballo, ¿no? Pues Gustavo Petro le contestó, hermanos antioqueños, dinamizar las 4G implica, por haber hecho muy malos contratos, valorización de los predios de los más pudientes cercanos a donde se hicieron las obras públicas que ayude a pagar las carreteras. Los dineros recaudados servirán para hacer las vías de las provincias antioqueñas. No es con rifillas, es con políticas públicas serias y de verdad. Esa fue, ahí la ven, la respuesta de Gustavo Petro. Increíble, ¿no? Rifan potrillos para dinamizar la vaca de las 4G. Como no pasa nada, como esa corte constitucional y como toda esa gente, entes de control y todo eso, están cooptados, ya decimos cooptados, por esa podredumbre política. Entonces, cerramos con eso y lo quise dejar de fin este video, este post y esto que le contestó Gustavo Petro al Matarife, para que nos quede aquí, ya que estamos de puente allá en Colombia, aquí en verano y tal. Que nos sirva. ¿Cuántos días van? 742 días. 742 días del gobierno del cambio. Pero un día menos de ese gobierno. De nosotros depende. Y dejo ahí. Terminamos ahí. Nos vemos en la próxima. Abrazo totototes ancestrales desde la distancia. Y como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Gracias por apoyarnos. Gracias por suscribirse al canal. Si no lo han hecho,
Los invito a que se suscriban. Estamos buscando llegar a esa primer meta, que son los 100,000 suscriptores. Hombre, ¿y por qué no celebrarlo en Colombia? Sería un sueño. Nos vemos en la próxima. Chao.